Bloque final de Yo Te Invito, y tras estar con el gobernador electo, vamos a seguir hablando de política y de números y de todo lo que ha dejado este domingo de elecciones. Y estamos con Maxi Aguiar, que es reconocido consultor político en la provincia de San Juan, pero además presidente de la Asociación de Consultores Políticos de la República Argentina. Así que le agradecemos por estar aquí en Yo Te Invito. Maxi, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí por primera vez. Estoy conociendo el set. El bautismo, entonces. Sí. O sea, es que a veces uno dice que las encuestas siempre le escapan, ¿no? A lo que realmente pasa después, porque la gente miente, porque la gente no consulta, porque no accede a las encuestas. Los números que se manejaban en la previa de las elecciones, ¿fueron estos que se dieron? Sí, claramente sí. Es complejo decirlo, nosotros decidimos no publicar, y de hecho no estamos publicando en las últimas dos procesos electorales ya encuestas, por cuestiones relativas básicamente al tratamiento que se hace de las encuestas y todo eso, decidimos no publicar. Venir a decir después que era parecido, pero bueno, sí lo eran, digamos. Sí lo eran en esta y sí lo eran en la elección anterior, con lo cual ha habido una continuidad respecto de lo que veníamos viendo, sobre todo a nivel gobernador, y lo que después terminó sucediendo. ¿Y por qué crees que hoy, después de 20 años, estamos diciendo que al peronismo le pusieron un freno? A ver. ¿Qué crees que hubo? ¿Cansancio de la gente? ¿Malas decisiones del oficialismo? ¿Qué pasó? Estos son fenómenos multicausales, no hay una sola causa que determine lo que aquí sucede. Pero por un lado hay varios elementos. Hay un primer elemento que tiene que ver con una situación económica global compleja. Sí. Pero esto aplica a lo nacional y han ganado casi todos los oficialismos, con lo cual no se nos permitiría explicar este caso puntual. El 80% de las elecciones provinciales que se han dado hasta ahora han sido ganadas por los oficialismos. Sí. Esta no. Entonces, pero sí es un elemento que genera un cierto malestar. Un segundo elemento ha sido que hemos transitado la campaña más larga de la historia, sí, que empezó en diciembre de 2021 y duró muchísimo tiempo, con cambios de regla del juego, con un oficialismo que visibiliza una división que era conocida para aquellos que están o estamos en política, pero que era desconocida para el resto, con lo cual ese parteaguas que fue la separación del bloque giojista del bloque uñaquista visibilizó unas diferencias que no eran conocidas por el común de los sanjuaninos, y se generó un espacio enormemente conflictivo relacionado con lo electoral. Entiendo que eso también afectó el ánimo ciudadano y generó algún cierto hartazgo respecto de modificaciones en las reglas del juego y de toda una serie de cuestiones que hace unos años quizás no hubiesen sido vistas de la manera que lo fueron ahora, sobre todo por los estratos medios y medios altos. Vos sabés que mientras hablás me pongo a pensar, y en eso te doy la razón. Yo como periodista me cansé literalmente de escribir sobre la ley de lemas y explicar qué es lo que era la ley de lemas, porque venimos hablando de cambio de regla de juego hace 2 años. Y a vos te encanta la política. Imagínate al que no le gusta. Digo, y hay otros elementos. Por eso digo. Hartante. Y hay otros elementos. El conflicto docente también fue muy fuerte. Había algunos atributos que habían sido comunicados por el gobierno durante mucho tiempo. De hecho, el Acuerdo San Juan, espacios de diálogo, etcétera, sí, y que fue lo opuesto a lo que se hizo después de diciembre, donde hubo un proceso de imposición de reglas, de fuerte polarización política en la provincia, que luego se ve también visibilizada a partir de un conflicto docente que fue muy duro, y que no fue uno, fueron 2. Otro elemento también que generó un desgaste, diré, de la gestión oficialista, y que probablemente también lo haya afectado en términos electorales. Pues es que esto pasa siempre. Uno, cuando escribe, nosotros vemos que casi un 70-80% de los clics, de las lecturas que se generan en las notas que escribimos, provienen de redes sociales. Es decir, la red social en general, Instagram, Twitter, Facebook, ¿cuánto incide en una campaña, en un resultado electoral? Hay un maestro, Manuel Moray Araujo, muerto hace unos años atrás, uno de los padres de la consultoría política. Tuve el placer de tomar clases con él y después de compartir algunos paneles. Tenía un libro fantástico que se llama El poder de la conversación, y decía que la opinión pública no es más que gente conversando. Y las redes sociales no son más que gente conversando. Entonces, el punto central de este asunto es de qué conversa la gente, de qué habla. Bien, en los diferentes, aquí estamos conversando, sí, digo, en la casa, en la familia, en una red social dialogando. Todo eso genera, por supuesto, estados de opinión pública que se expresan después en acciones.
porque lo que opinamos es lo que sentimos, lo que nos pasa, etcétera. Lo que hacemos a partir de eso, por ejemplo, emitir el voto, es el resultado de toda esa interacción. Ahora, ¿las redes sociales por sí mismas ganan opinión en elecciones? No. Muchos menos los trolls, los bots y todo eso, que si uno miraba las redes sociales de la última etapa, contra bots. Con lo cual termina siendo un proceso absolutamente neutro. Entonces, las redes sociales sí, en tanto y en cuanto hay gente atrás, y no son ni militantes ni bots discutiendo sobre temáticas que no tienen sentido. Vos a un militante no lo vas a convencer que vote en contra. Por supuesto, porque básicamente las campañas electorales se tratan de que la gente cambie de opinión. Si no, no existirían. De intentar que la gente cambie de opinión. Si las acciones no llevan a ese punto, las campañas electorales son inútiles. O sea, es que esto que vos mencionás, a nosotros como programa nos pasó hace una semana. Ante un mismo comentario de un video, hubo alguien que nos dijo, son orreguistas, y en el mismo horario alguien nos dijo, son uñaquistas. Fantástico. Pues, básicamente, la realidad depende del encuadre desde el cual uno la mire. Bien. ¿No? Entonces, por ahí un mismo hecho puede ser interpretado por dos personas de maneras diversas. Es la base de la democracia, ¿no? Vos y yo podemos no estar de acuerdo y ver el mismo fenómeno con ojos o con perspectivas diferentes. Lo que sucede es que cuando la política se polariza mucho, y esto está sucediendo en América Latina, pero también ha sucedido en San Juan con características específicas en esta última etapa, la posibilidad del diálogo se corta. Bien, cuando la polarización es tal, ya lo que se empieza a discutir no es si vos o yo tenemos razón, sino la propia existencia del otro como interlocutor. Ha ido pasando esto, y esto creo que es muy preocupante en la provincia de San Juan. Como digo, esta elección ha sido una elección absolutamente atípica en muchos sentidos, y una elección realmente muy complicada. Luego lo que sucede con la Corte Suprema de Justicia, pocos días antes, que Uñac podía no presentarse, podía no pasar como candidato a gobernador, se sabía desde un primer momento, no fue una novedad absoluta. Lo que sí fue una novedad y fue llamativo fue el momento, la oportunidad en la cual esto sucedió muy cerca de las elecciones. Eso generó aún mayor molestia. Pero después sucedió además otra cosa, que es que el tribunal... Pero muchos esperaban que esa molestia le beneficiara a Uñac, y da la sensación que, bueno, con los números no le benefició. No, ni lo benefició ni lo perjudicó, digamos. No hubo un efecto victimización en eso, en lo más mínimo en la ciudadanía. De hecho, los números no se movieron prácticamente desde ese momento, pero además después sucedió otra cosa, que es el Tribunal Electoral dividiendo las elecciones. Uno de los motivos... ¿Eso sí generó malestar? Sí, sin duda. Uno de los motivos por los cuales se le había dicho a la ciudadanía que hacía falta eliminar las PASO era para votar menos. Votar tanto. El Tribunal Electoral de San Juan decide, en una cuestión bastante polémica en términos constitucionales, hay un artículo, yo no soy abogado, pero el artículo es más que claro, decide desdoblar las elecciones. Tucumán, ante la misma situación, decide no hacerlo, con lo cual claramente no era la única posibilidad. Los sanjuaninos fuimos a votar 2 veces. Eso generó aún un mayor malestar, que creo que también tuvo que ver con la menor asistencia electoral. Si uno mira la desafección electoral y la baja de la participación electoral, tiene que ver con este tipo de cosas. Como digo, es un proceso electoral que decía muy interesante como caso de estudio. De hecho, ya estamos haciendo algunos análisis al respecto, porque fue absolutamente atípico, se presentaron situaciones muy complejas y el resultado, como digo, no fue tan distinto entre lo que se veía en la previa de la elección anterior y lo que terminó sucediendo. Con otro encuadre llamativo. La agenda pública se monopolizó diciendo que esa primera elección era un prolegómeno de esta. Y nunca lo fue. Eran cargos diferentes. Sí. Los cargos ejecutivos que se eligieron en esa elección eran municipales y la gente votó municipios. Cuando planteábamos eso, esta es otra elección completamente distinta donde se eligen otros cargos, porque si no, lo mismo aplicaría a una elección de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina versus la elección de un gobernador de San Juan. Son elecciones distintas. Se planteó un enfoque de agenda pública, que yo no comparto claramente, no lo compartí en ningún momento, de que esa elección era una previa de esta elección. No, fue otra, y los resultados al canto de lo que después sucedió. ¿Qué va a pasar el 13 de agosto? Me encantaría saberlo. ¿Qué puede pasar? A ver, yo discuto fuertemente la posición de los consultores políticos que se creen gurúes. De ninguna manera lo soy. Yo soy un analista que intenta, digamos, encontrar estrategias electorales eficientes, estrategias de comunicación eficientes en situaciones que son siempre inciertas. Con lo cual, no sé qué va a pasar en agosto. Ahora, así como digo que la elección de intendentes no se podía decir que la de gobernador iba a salir de una manera, porque la de intendente, esta tampoco. Sí, quiere decir que... Con lo cual, como los votos no eran de los candidatos a gobernadores en la elección anterior,
no lo eran de los candidatos a intendente. Bien. Con lo cual no perdieron votos ni ganaron votos, no eran de ellos. Uno nunca pierde lo que nunca tuvo. Tampoco sucede lo mismo con los candidatos a presidente, con lo cual, más allá de una alegría que se pueda dar un candidato a presidente, son elecciones completamente distintas. Bien. Maxi, te agradecemos por el ratito, y por todo lo que nos has ayudado a pensar sobre esta elección. Muchas gracias. Un placer. Maxi Aguiar ahí estuvo con nosotros en el final de Yo Te Invito. Ana Paula, vamos con vos. Claro que lo necesitábamos a Maxi, lo tenemos a Mauricio, ¿no? Para ayudarnos a entender este terremoto, lo definió así Mauricio, en el que estamos transitando, pero que ojalá nos lleve a buen puerto. Llegamos al final del programa del día de hoy, no queremos pasarnos ni un minuto, así es que los dejamos en compañía de toda la programación de Telesol. Como ya sabéis, mañana te esperamos con todo un programón preparado para vos, así es que mañana tu cita es a las 17 horas. Como ya sabéis, yo te invito. Chau, chau.
Te estoy corrigiendo. Joya. Huguito, feliz día. ¿Cómo andamos? Caete. Sí. Ya estamos. Ya estamos, ya niño. Mira, claro, ¿querés que la nota con la Laura y el Cristian la hagamos con las banquetas? Sí. O sea, nosotros nos sentamos con la banqueta y ellos se llevan. Sí, me encantó. Faco ha ido. Faco ha ido. ¿Ha llegado Lucas? Sí, llegó Lucas, no sé dónde está. Pero está. Debe estar. Hola, Cato, ¿cómo andamos? Acá estamos, Lucas, no tenés micrófono. Lucas no tiene micrófono. Hola, Martín. Por favor, búsquenle el mejor micrófono a Lucas. Sí, por favor. El con mejor pilas, micrófono. todo, Chicos, por favor, no tanto brazo. No nos gusta tanto brazo al candidato, no nos gusta. Pónganle una batería, aunque sea de auto, para que no se vaya a cortar nada. Qué bárbaro. Nunca se No, llegado antes. No, por favor.